a hablar del paro cardiorrespiratorio en pacientes, sobre todo adultos, con COVID-19 o sospechosos. La idea del abordaje de esta charla es hablar un poco de diferentes ámbitos de que se puede dar la reanimación, tanto en el extrahospitalario como en el intrahospitalario, ¿sí? Bueno, tenemos que saber, a ver cómo es. En compartir pantalla, Nacho. Ahí está. Bueno, esto es información básica, pero el paro cardiorrespiratorio consiste en el cese de la actividad mecánica del corazón, sí, que lo diagnosticamos por el estado de falta de conciencia, pulso y respiración. Y las medidas que vamos a practicar para revertirlo es la reanimación cardiopulmonar. Sabemos que las maniobras de reanimación cardiopulmonar provocan aerosoles, tal como las compresiones torácicas, la ventilación manual con bolsa, válvula, máscara, o sea, lo que nosotros conocemos como el AMBU, y la intubación orotraqueal, ¿sí? Por eso es fundamental que tengamos en claro que siempre tenemos que estar con el equipo de protección adecuado, que es el equipo de protección nivel 3, que son maniobras, para maniobras que provocan aerosoles o en unidades críticas, que es la máscara facial, antiparras, un barbijo N95, un camisolín hidrorrepelente y guantes. Disculpen. Es importante practicar simulaciones periódicas, sobre todo con la colocación y el retiro del equipo de protección personal para evitar errores y para evitar la transmisión durante la atención de los pacientes, ¿sí? Más allá de que podamos hacer simulaciones de intubación, RCP, compresiones, es importante el tema de la colocación y el retiro del equipo de protección personal. Como esta charla estaba orientada también para gente del interior que por ahí se maneja en el ámbito extrahospitalario, vamos a hablar un poco de lo que puede ser en su centro de salud, como es la cadena de sobrevida de un paro, ¿sí? Que siempre tenemos que saber que en nuestro servicio de emergencia podemos ser nosotros que nos llamen por teléfono o un vecino que nos avise que tiene un familiar en paro, ¿sí? Sabiendo esto, tenemos que entender que todos los posibles pacientes que lleguemos a atender en esta situación pueden ser pacientes con COVID. Entonces, la idea es protegernos siempre y respetar un par de pasos que nos pueden ayudar. Esta es la cadena que ha publicado la AJA, ¿sí? La cadena de supervivencia, que tenemos la activación del SEM, o sea, llega el llamado de un paro, tenemos que preguntar el tiempo de ese paro mínimamente, y saber si se les está dando a ese paciente compresiones torácicas de calidad, ¿sí? En esto cumple un rol importante los operadores de los servicios de emergencia, donde tienen que indagar más allá de la dirección del paciente y saber que hay un código rojo. Tenemos que saber el tiempo de evolución aproximado del paro y, como les decía, si recibe compresiones. Y también se solicita que se indaguen factores de riesgos y epidemiológicos para COVID-19 o si tiene signos o síntomas de infección respiratoria. Para determinar si esto es un caso sospechoso o no, pero como les decía,
todos los casos ya de que atendamos de pacientes pueden ser que estén infectados, así que hay que tratarlos como tales. Ya sabiendo esto, tenemos que tener una idea que tenemos que asistir al domicilio. Si estamos en un centro de salud, siempre volviendo a esto, si estamos en un centro de salud, con las medidas de protección ya colocadas, el equipo ya colocado, para no demorarnos en la atención al paciente, ¿sí? Obviamente vamos a constatar la falta de respuesta y la ausencia de pulso de este paciente. Vamos a continuar con las compresiones que por ahí le estaba haciendo un familiar, un vecino, y vamos a hacer algo que en la cadena es fundamental, que es comprobar el ritmo. A ver, en países desarrollados hay un DEA en un montón de lugares con público, y en clínicas, en pasillos, en todos lados. Por ahí nosotros lo tenemos que trasladar y tenemos que contratar el ritmo. Y esto es lo primero que cambia, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es contratar el ritmo y ver si es desfibrilable y proceder a la desfibrilación. Básicamente es este el algoritmo, que ya nos vamos a detener en el intrahospitalario, pero la idea es lo mismo, que siempre esté el equipo de protección personal nivel 3 correctamente colocado, que se haya reiniciado las maniobras, y obviamente la intubación precoz, sabiendo si es un ritmo desfibrilable, realizar la desfibrilación y ver si es FB o TB. Sin pulso, seguimos con las compresiones y empezamos el ciclo. Si es asistolia o actividad eléctrica sin pulso, obviamente seguimos con compresiones y administrando drogas. Con respecto a lo que es la vía aérea, podemos colocar sobre la boca del paciente un sistema de barrera, tal como un pañuelo o un barbijo, si tenemos extra, colocarlo en el paciente. No debemos realizar ventilación boca a boca. Debemos evitar la ventilación bolsa, válvula, máscara, o sea, el ambú, pero de ser necesario poner un filtro entre la bolsa y la máscara, ¿sí? Un filtro viral EPA o un HMF, que ya lo vamos a ver cómo se coloca correctamente. ¿Sí? Cuando hagamos esta maniobra se solicitará a algún acompañante, que sean 2 los realizadores de la maniobra, uno para que haga el correcto sellado de la máscara y el otro para que haga la ventilación. Otra vez, no hay que acceder a una vía aérea si no tenemos el equipo de nivel 3 completo, y siempre hay que priorizar al miembro que tenga más experiencia en vía aérea para realizar la intubación o poner una una cánula supraglótica, ¿sí? Siempre tratamos de que la persona que tenga más experiencia lo realice. Estos son los filtros, ¿sí? Que es un filtro de calor-humedad, ¿sí? Que se pone, no se ve el cursor, pero se pone, como muestra la flechita, entre la máscara y la bolsa. En el paro cardíaco intrahospitalario, obviamente tenemos nuevamente la cadena y los eslabones de supervivencia de este paro, y hace hincapié el primer eslabón al diagnóstico precoz o al deterioro clínico de que puede tener un paciente que nosotros sospechemos o que esté confirmado COVID. Esto, ¿a qué nos lleva? A que debemos considerar, ¿sí?, si un paciente tiene indicación todos los días de RCP, porque obviamente van a ser pacientes que tienen internación prolongada, y vamos a ir viendo ciertos deterioros que nos pueden llevar a pensar que no sean candidatos a un RCP avanzado, ¿sí?
Esto lo estoy hablando tanto como en el área de cuidados críticos como en la sala de internación. Obviamente las causas de paro más, digamos, las primeras causas de paro que hemos visto con estos pacientes, no acá en este centro, pero que se han visto en los estudios, es la hipoxia, los trastornos metabólicos y la disfunción miocárdica por falla multiorgánica. Pero también, como sabemos, hay antecedentes de que produce una enfermedad protrombótica y se encuentra en el infarto de miocardio, una de las posibilidades de que pueda provocar un paro cardiorrespiratorio, entonces podemos acceder a un ritmo de paro como una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Obviamente todo esto va a ser en contexto de la edad del paciente y de sus comorbilidades, ¿sí? Y si está éticamente correcto realizar RCP en este tipo de pacientes, pero ante la duda o la falta de decisión de una adecuación de medidas terapéuticas hay que realizar RCP, ¿sí? Por eso volvemos a lo mismo. Paciente que tenemos internado, tenemos que, con el grupo tratante, llegar al acuerdo de si es un paciente reanimable o no y que el médico que esté de guardia lo sepa. El nivel de protección, nuevamente, la máscara facial, las antiparras, el barbijo N95, un camisolín hidrorrepelente y los guantes. Y es de muy buena práctica para no generar demoras tener por lo menos un kit de equipo de protección personal en el carro de paro, ¿sí? Para que lo tengamos a mano. Cuando encontramos al paciente en paro, que lo confirmamos en nuestra internación, debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar solamente con compresiones y tratar de acceder a un desfibrilador para analizar el ritmo, ¿sí? Volvemos a lo mismo que antes. Si el paciente en ese momento estuviese recibiendo oxigenoterapia, ¿sí? No retiramos el oxígeno que se le está proveyendo. Continuamos con las compresiones. Este sería un esquema ideal de roles en un paciente con paro, ¿sí? Donde el más experimentado se encuentra en la vía aérea, hay un asistente para hacer compresiones, o otro médico o enfermero puede hacer las drogas y manejar el desfibrilador. No sé si se entiende, pero esto es una habitación cerrada y el líder está afuera, que hay bibliografía que el líder no debe entrar ni asistir ni nada, sino dar las indicaciones desde afuera de la habitación, siempre y cuando tengamos la posibilidad. Y después en el carro de paro que se va a encontrar afuera de la habitación, hay otra persona que está preparando las drogas para asistir a la gente de adentro de la habitación y registrando el tiempo, ¿sí? Este es el esquema, es bastante largo, pero este es el esquema que propone la Asociación Americana del Corazón, la AHA, el ACLS, y obviamente lo primero que pone, más allá del equipo de protección personal, es que el personal también sea limitado y tratemos de limitar lo que son, digamos, la exposición a aerosoles, ¿sí? Acá está más resumido, pero bueno, es lo mismo que el anterior. Nosotros empezamos las compresiones, chequeamos precozmente el ritmo y damos, si es desfibrilable o no, damos la descarga, ¿sí? Y después seguimos con todo el ciclo de la CLS. Seguimos con las compresiones, 2 minutos, vemos si es nuevamente desfibrilable
o no. Y después, si el paciente no tiene un ritmo desfibrilable, bueno, tenemos que ver las causas más probables que puedan ser reversibles. Hay protocolos, obviamente, de acuerdo a la disponibilidad que tengamos en la internación. Yo no lo quise agregar acá porque ya con el estrés que provoca la reanimación, hay protocolos que incluyen la ecocardiografía, ¿sí? Hay protocolos que hacen un circuito guiado por eco para tratar de encontrar la causa del paro, más que todas las causas mecánicas, ¿sí? Como el taponamiento cardíaco o la trombosis o el neumotórax a tensión. Pero después no hay que olvidarse que puede ser un paciente que está con una hipocalemia o una hipotermia o una acidosis muy grave, ¿sí? La hipoxemia ya es un paciente, por ejemplo, de terapia intensiva, que está conectado a ventilación mecánica, con una ventilación protectiva, con una composición de prono, con FIO al 100, la hipoxemia obviamente no la vamos a poder revertir, va a ser una causa de paro y ese paciente seguramente no lo reanimemos, porque no tenemos en nuestros recursos, por ejemplo, ECMO. Pero bueno, estos pacientes se pueden beneficiar del ECMO. Y bueno, y 2 palabritas del decúbito prono, porque los pacientes pueden hacer paro en decúbito prono, más o menos para que tengamos una idea a dónde hacer las compresiones, que es en el nivel de la columna a nivel torácico medio, entre las 2 escápulas, realizamos las compresiones. Ahí van a ver en la imagen, no sé si se alcanza a ver, que el asistente pone como una mano en la cara anterior del tórax, en el esternón, como para hacer un contragolpe con su mano. No está recomendado tampoco. Se puede poner una superficie dura, como también se lo hace cuando está el paciente en supino. Y verificar el ritmo, otra vez nuevamente siempre verificar el ritmo y ver si es desfibrilable, poniendo una paleta en la línea media axilar izquierda y la otra sobre la escápula izquierda. Posterior a eso, continuamos con la secuencia de la CLS, ¿sí? Siempre tenemos que verificar, porque obviamente es un paciente que está en decúbito prono, la posición del tubo endotraqueal, ¿sí? Que no se haya desplazado, que tengamos que se haya introducido, que se haya salido, ¿sí? Y la desconexión con el ventilador. Esto también va para los pacientes en decúbito supino, porque un paciente a una hipoxemia y un ritmo de paro porque se desconectó al ventilador no sería una buena práctica, no reanimarlo. Pero bueno, hay que ir valorando todos los pacientes en este contexto. Ahí está la bibliografía. Bueno, muchísimas gracias. Lucía Obregón tiene una pregunta. ¿Quieres activar el sonido? ¿Me escuchás? Sí, se escucha, perdón. ¿Se escucha? Solamente hacer 2 acotaciones. Una, que distinguir el paciente que hace paro y está ventilando espontáneamente del que está ventilado. En cuanto a las maniobras de reanimación, lo único que cambia es que la vía aérea es primero. Digamos, si el paciente está respirando espontáneamente, lo primero que tengo que hacer es el manejo avanzado de la vía aérea, contrario a lo que veníamos haciendo, que era primero el masaje, las compresiones cardíacas. En este caso, cuando el paciente sospecha de COVID, lo primero que tengo que hacer es el manejo de la vía aérea. Esa una aclaración, y que hay algunos que postulan que los pacientes ventilados los deje conectados al respirador en lugar de ventilarlo con ambú. Podés usar el ambú, pero también lo podés dejar conectado al respirador. Y la otra cosa que quería agregar, que me parece bueno utilizar sobre todo en la unidad COVID, es la capnografía. Tanto para verificar cuando intubamos un paciente como para el monitoreo de la RCP. Porque, por ejemplo, el paciente cuando lo
le haces la RCP en decúbito prono, un parámetro que podés ver vos para ver si el masaje está siendo efectivo o no, es la capnografía. Y ahí cobra mucha relevancia, mucha más relevancia que el decúbito supino. Y una cosa más a tener en cuenta es que los pacientes que le demos hidroxicloroquina, también hay que monitorear el QT porque eso también es una causa de paro. Así que nada más quería agregar esas 3 cosas. ¿En todos los lugares tienen capnografía, chicos, del interior? Es pregunta para la gente que veo que hay gente de Planter, gente no solamente del Castro. ¿Tienen posibilidad de hacer capnografía o no? No. En Planter no, ok. Bueno. Otra pregunta de Ariela Soto, dice, en lo escrito por la UTIA de manejo de pacientes en COVID-19, dice, en caso de paro cardiorrespiratorio en pacientes graves con diagnóstico de COVID-19, no se recomienda realizar el RCP por alta morbilidad de la enfermedad y el alto grado de contagiosidad. ¿Eso cambió o se discute con cada paciente? Yo lo puedo responder. Obviamente que eso cambió, porque nosotros tenemos que tener el nivel de protección adecuado y valorar cada paciente. Hay que ver, obviamente vamos a ir discutiendo día a día los pacientes ventilados y que estén graves, el paro por qué lo pueden llegar a hacer, pero no hay que dejar de hacer RCP a un paciente si tenemos todas las medidas de protección adecuadamente puestas, ¿sí? O sea, el hecho de ser COVID no es... ¿Cómo, Mariela? ¿Querías decir algo, Mari? Sí, lo que queremos decir es que el hecho de ser COVID por sí mismo no es para decir no lo reanimo. Lo que nosotros dijimos al principio es si el paro es por hipoxemia, un distrés severo, lo que tenemos siempre, cuando ya se nos agotaron los tratamientos, no lo podemos mejorar con la ventilación o lo que sea, y ese paciente nunca se reanima, sea COVID o no sea COVID, o sea, no cambiar demasiado los criterios de lo que hacemos siempre, me parece. ¿Alguna otra pregunta? En el chat están escribiendo, algunas publicaciones dicen que si es COVID confirmado no reanimar, si es sospechoso sí. Pero, ¿querés ampliar, Luciana? A ver, una No, cosa. nada, referente a eso que decía Nati, de que en principio, y lo que decía Ariela, que en principio se había puesto que el COVID no reanimar, y viene a colación de algunas publicaciones que decía COVID confirmado no reanimar, y por esto que dice Mariela, y lo que decía Natalie también, de que ya le hiciste todo al paciente, lo pronaste, lo ventilaste, le hiciste de todo, y se paró en el contexto de una hipoxemia, ¿para qué lo va a reanimar si no tiene chances terapéuticas? Digo, esto usando el criterio. Y me parece que es una buena oportunidad esta contingencia digamos, para ampliar la práctica en todos los servicios. Esto deberíamos haberlo hecho antes, la gente debería saber cómo reanimar un paciente, ¿no? Pero bueno, no se hizo, en algunos lugares se hizo, en otros no, y es una buena oportunidad para hacer simulaciones, hacer capacitación, digamos que la gente está interesada y es receptiva a hacer este tipo de capacitaciones. Con respecto a la pregunta de Plotier del paro no presenciado, obviamente hay que ver los tiempos de ese paro. La verdad que siempre que es un paro no presenciado y no tenemos idea de si las compresiones fueron de la mejor calidad y todo lo demás, la idea es no reanimar a ese paciente. Nada, eso me parece. Tal cual. Dice, el otro que dice, HP en buen
tarde las diapositivas pusieron reanimar con masaje, pero el ACLS recomienda primero IOT. Esto supongo que hace referencia a lo que hablábamos, ¿no? Que el paciente ya está intubado en la terapia, ¿no? Sí, igualmente cuando el paciente todavía no ha sido abordado de manera avanzada su vía aérea, hay que parar las compresiones para comprobar el ritmo, pero insisto, todos los operadores van a estar, o sea, aerosoles el paciente va a despedir. Todos debemos estar con el equipo de protección, o sea, si no, no entremos ni a comprobar el ritmo ni a nada. En algún momento vamos a dejar de hacer las compresiones, comprobamos el ritmo, porque creo que no se comprueba el ritmo haciendo las compresiones, porque nos va a salir cualquier cosa. Hay que detener la compresión, comprobar el ritmo y ahí ver si es desfibrilable o no. Yo creo que la pregunta esa de Pato apunta al paciente que ingresa, que te lo traen por guardia, por ejemplo, en paro, obviamente no está intubado, nada, y ¿qué es lo que vos haces primero? Lo que se hace habitualmente, lo que haces primero es la compresión, no manejás la vía aérea de ese paciente. En todo caso, de última le pones un ambú y lo ventilás con ambú, pero lo primero, la premisa, es la C, en el ABC, digamos. En cambio, ahora, cuando sacaron la publicación el ACLS específicamente para COVID, volvió a lo que era antes, que era A, B, C, digamos, primero la A. A eso apunta, creo, esa pregunta, que en este caso nosotros apuntamos más a los pacientes que tenemos internados, y ya tenemos, qué sé yo, o lo tenés intubado, lo tenés una mascarita, lo conocés al paciente, digamos. Me parece que la pregunta de Pato iba apuntada a esto, a remarcar que primero es la vía aérea en el caso del paciente que viene en paro trasladado, Claro. digamos. Claro, vos en ese caso creo que tenés que tener las medidas de protección, el ambú con el filtro, tener mínimamente 2 asistentes, uno para que esté sellando la máscara y el otro para que le esté, si no, no empezar la reanimación. Claro, yo creo que hay que enfatizar en eso, el paro que viene de la calle, si hasta que todo el equipo de salud no están todos con protección, no se reanima. Eso me parece que es lo fundamental que cambia en esta época, lamentablemente. Más allá de que vamos a empezar a hacer lo que sea con el paciente, pero con el equipo de protección, porque ahí lo podemos tener sin tubo, con tubo, pero vamos a estar protegidos. Es la idea de vestirnos así. Yo le metería la caja de acrílico a la cabeza también. Teóricamente, el paciente que viene en paro de la calle habitualmente lo trae el 100, es lo que pasa habitualmente, y el 100 avisa, el radiooperador avisa que está trayendo un paciente en paro, qué sé yo, un paciente saturando 70, entonces lo que acordaron en la guardia, viste, armaron como un protocolito, sobre todo para asignar los roles, porque más allá, digamos, después de la reanimación, el ritmo desfibrilable, no desfibrilable, es lo mismo, digamos, cambian algunas cuestiones del abordaje, pero eso sigue siendo lo mismo. Entonces, me parece lo más importante en los servicios es definir quién van a hacer lo que van a intervenir. Si el de vía aérea va a hacer compresiones o no, porque por ejemplo en la guardia pusieron que el que agarra vía aérea no se cambia a hacer compresiones, solamente hace vía aérea. En el ACLS te dice que el operador que maneja la vía aérea cambie con el que hace compresiones. Bueno, digo, estos roles que ellos asignaron y definieron que todos los pacientes que vengan de la calle desaturando, digamos, que vengan críticos o que vengan ya con el título de paro, los van a recibir cambiados. Creo que más habría que apuntar a estas cuestiones de procedimiento. Pero siempre priorizar la seguridad de nosotros, para posteriormente reanimar adecuadamente. ¿Por qué no están otra pregunta, chicos? No veo ninguna mano levantada.
Acá, Otra cosa para agregar o remarcar es esto de que hay que comprobar que el cardiodefibrilador ande, cuál es el cardiodefibrilador que vas a usar con esos pacientes, si vas a usar tu carro de paro o vas a armar un carro de paro específico para estos pacientes. Digo, porque lo que es académico, bueno, qué sé yo, lo ven en el Power, lo leen, pero me parece que tenemos que tratar de reforzar que cada lugar, de acuerdo a sus recursos y cómo funciona habitualmente, resuelva estas cuestiones operativas de antemano y pueda hacer prácticas para ver qué es lo que le falta, a dónde tiene que reforzar, o capaz que no tiene carro de paro y tiene que armar el carro de paro, estas cosas, ¿no? Tal cual. Si quieren pueden comentar la experiencia que han tenido en cada uno de los lugares, si han podido simular. Si querés contar algo de lo que se está haciendo en la intermedia, Luciana, en la guardia, o en Plotier, los centenarios, lo que... una cosa, no sé si lo dije mal, pero ahí voy a compartir nuevamente la pantalla. Pero sí hay que intubarlo al paciente, disculpen, hay que intubarlo, hacer las compresiones, controlar, monitorizar el ritmo, pero hay que intubar el paciente, hay que intubarlo precozmente, no sé, parece que se entendió como que no lo dejábamos intubado. Bien. Ahí Yo dice les puedo Pato, comentar un poquito las simulaciones que hicimos en la intermedia sobre RCP, que las agregamos la semana pasada. Y lo que estuvimos haciendo son simulaciones de intubación orotraqueal y asociada a la intubación que el paciente haga un paro. Bueno, y ahí en las sucesivas simulaciones que hicimos, por lo menos lo que yo percibí es que la enfermería no está capacitada para reanimar, digamos, no, ni hablemos que sea específico para COVID, sino que esto que digo, que por ahí deberíamos haberlo hecho antes, no lo hicimos, pero ahora es un buen momento. Las cuestiones básicas, digamos, de los pasos, de que tenés que hacer masaje de 2 minutos, parás, ¿qué haces primero? Comprobar el ritmo. Bueno, todos esos pasos no los tienen incorporados. No tienen incorporado que hay que asignar roles. Bueno, estas cuestiones. Igual yo quiero recalcar que están todos muy receptivos para aprender. Siempre están bien predispuestos, es más, te piden que le lleve el muñeco y que haga las simulaciones. Y esto me parece que se da en todos los servicios. Yo he visto en la guardia también, los he visto practicar con muñecos, igual la RCP en la guardia está mucho más extendida, es una práctica que hacen habitualmente, así que no, ellos saben cómo son los roles y etcétera. Me parece por ahí en las salas generales o en lugares donde no reciban mucho RCP hay que intensificar las prácticas, pero nos fue bastante bien. bien. Lo del, no sé si todos lo pueden ver, me dice Pato, HPN justo se me desconectó cuando Nati estaba por hablar del vecino o el paciente en la calle al principio de la presentación. Además, llamar al 107, comenzamos con el masaje, pregunta, dice, en la calle no tengo equipo de EPP. Sí, lamentablemente ese paciente, la idea es que si el vecino lo está reanimando, el familiar lo está reanimando, ver que el paciente tenga una barrera en la boca, si se le puede poner un pañuelo o algo, y hasta no tener el equipo de protección personal, obviamente, a mí me llama un vecino, pero yo voy a llamar al 107, no voy a ir de mi casa en pantuflas a reanimar un paciente. Me va a llamar porque soy médica y me va a preguntar y obviamente hay que actuar ahí en ese momento, pero no hay que reanimar a ningún paciente sin el equipo de protección personal. El tema es con el vecino, con el familiar, indagar cuánto tiempo lleva el paro y si las compresiones están siendo de calidad. ¿Querés
Bueno, ahí ya estás compartiendo la pantalla de si se tiene que hacer la intubación. ¿Querés aclararlo? Así ya cerramos con eso. Perdón, ¿me repetí yo? ¿A mí me estás hablando? Hola, hola. No lo caes. No me escuchaste nada, lo había silenciado. En el chat dice, más allá de que queda claro que se debe tener puesto el equipo de protección personal, no sería conveniente intubar al paciente para evitar la hospitalización. Como que en la charla se entendió, pero ahora está un poco confuso, por ahí hacer la aclaración con lo que querías mostrar en la pantalla, así ya Bien, dejamos bien, bien. eso. Bien, a ver si puedo compartir acá el... ¿Cómo es? Ahí se ve. Bien. Ahí está el protocolo, sí. Esto es el del ACLS, digamos, traducido. En el primer cuadro es equipo de RCP con todos con nivel de protección personal nivel 3, iniciar el RCP, chequear el ritmo, intubar precozmente. Eso. ¿Se ve? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien que quiera comentar la experiencia que hayan tenido en sus lugares de trabajo? O si necesitan ayuda o lo que fuera. O si quieren abrir los micrófonos. Bueno, ahí preguntan si vamos a dejar la clase para descargar. La estamos grabando, hay que editarla y probablemente la subamos al canal de YouTube que tiene Cuidados Críticos HPN, se llama, y estamos subiendo todas las clases que se están dando. Y algunos tutoriales y demás. Nos faltan algunos que subir, pero pueden ir viendo ahí. Erika Plotier consulta, en la guía de la terapia del cáncer, uno de los criterios de no ingreso a UTI es el cardio respiratorio no presenciado o con reanimación de baja calidad y COVID confirmado. Creo que en este caso, por la calidad y riesgo de contagio, creo que debería significar no reanimar en el extrahospitalario. Ahí yo les contesto a Plotier. Esa guía que hicimos primeramente en la terapia intensiva, obviamente no había nada escrito, nosotros la empezamos a hacer a principios de marzo y no había muchas cosas escritas en ninguna asociación seria ni había reporte de casos de RCP. Ese protocolo, que en un primer momento se asignan roles para los médicos y enfermeros de la unidad, se acortó, se achicó y quedó como que lamentablemente se interpretó como que no se iba a reanimar. No se va a reanimar en el contexto de terapia intensiva, paciente con hipoxemia refractaria, donde cual ya se hizo todas las medidas, ¿sí? Para sacarlo de esta hipoxemia y no se puede, y el paro acontece por eso. Por eso la idea es también ir evaluando todos los días qué pacientes tenemos, con qué comorbilidades, edad, y todos los días que no sea una decisión del médico que queda de guardia, reanimar o no un paciente, sino que quede consensuado. Por eso, en un primer momento quedó así la guía. Asociado a lo que ya comentaba Mariela, ¿no? Que si uno tiene
un paro cardiorrespiratorio no presenciado, donde el masaje no fue de calidad de lo que fuere, lo que vamos a obtener de ese paciente, y probablemente sea un estado vegetativo persistente o algo que la verdad es en otros contextos, aún fuera COVID, lo que fuere, ese paciente tiene buena sobrevida en muchas chances, y la idea tampoco es que nos ha pasado, llegan pacientes con reanimaciones de 45 minutos, el cerebro está frito, entonces tampoco es yo supongo que apuntaba más a eso, esa idea, ¿no? A lo que pasa habitualmente en pacientes que no han tenido masajes de calidad. Claro, ahí Pato tiene algo de razón en esto que plantea en el chat, que no hay que unificar. Hay pacientes que vienen con un infarto, hay pacientes que vienen con un TEP, hay pacientes que vienen con un neumotórax por un trauma. Entonces hay que tratar de hacer una evaluación clínica de esos pacientes, y de ahora en más recibirlos con un equipo de protección adecuado a las maniobras que vamos a hacer con ese paciente. Si lo vamos a intubar, si vamos a hacer RCP y si vamos a hacer compresiones, obviamente tenemos que tener el nivel apropiado de protección. ¿Cómo cortarse con desconocidos sin procurar? Bueno, si queda en los últimos minutos para preguntar, en la intervención, que uno se ocupe del masaje no es poco para garantizar compresiones de calidad. Es probable que ese masaje se agote. ¿Quieren contestar ustedes? El paciente, el asistente que maneja el desfibrilador, y la idea siempre es minimizar la cantidad de gente que entra a la habitación, el personal indispensable para que entre a la habitación. Se puede vestir un compañero que es el que está al lado del carro de paro preparando drogas, el líder seguirá preparando las drogas y ayudarlo a comprimir. Eso, no vamos a dejar un solo asistente, digamos, para que comprima y haga todas las compresiones, todos los ciclos que se nos ocurra. Eso es lógico. Hay que hacer un cambio de la persona que hace las compresiones. Distinto fuera si tuviéramos dispositivos mecánicos que no contamos nosotros con cardiocompresores mecánicos, y decir, bueno, conectamos esto y nos dedicamos a otra cosa. Pero las compresiones son manuales y hay que cambiar la persona que va haciendo las compresiones por una cuestión de que se va a agotar. Lo que sí tratamos de que no tengamos más personas de las necesarias adentro de la habitación. Nati, con respecto a eso, nosotros cuando hicimos la simulación, viste, la hicimos en el contexto de que íbamos a ingresar un paciente, intubarlo en el sector B de la unidad COVID, y en ese contexto iba a ser el paro. Entonces, en ese contexto hay 3 operadores cambiados adentro, que son 2 médicos y un enfermero. El médico que lo estaba intubando se va a quedar en la vía aérea, el enfermero se va a dedicar a las drogas y podría estar con el cardiofibrilador, y el otro va a hacer compresiones. Entonces saltaba la duda de los chicos, cuando hacíamos la simulación decían, bueno, si vamos a necesitar otra persona para hacer masaje, para que no salga el que está en la vía aérea, para no tener que cambiar,
querían que entre el circulante. Decían, bueno, en ese caso lo que podríamos hacer es que esté vestido el circulante y si tiene que entrar, que entre. Entonces, bueno, a mí me parecía que no tenía que ser el circulante, porque no podés quedarte sin circulante, que tiene que ser otro, que tiene que haber alguien avisado de que vas a intubar al paciente y que esté atento por si necesita que ingrese otro operador. Pero bueno, son cosas que se pueden ir resolviendo a la medida que vas haciendo prácticas y viendo qué te plantea el equipo con el que vas a trabajar. Sí, tal cual. Comprimir no es fácil y la verdad que agota y no podemos poner a cualquiera. Por ahí el circulante o el líder o alguien se va a tener que vestir para relevar ese enfermero o ese médico que realice las compresiones. Bueno, muchas gracias y cualquier duda nos pueden preguntar, preguntar, pero nosotros no somos expertos y vamos leyendo y vamos tratando de evacuar nuestras dudas para la terapia, para el intrahospitalario, para lo que se pueda. Pero nos pueden ir contactando y vamos viendo. Si salen más cosas de RCP, lo podemos ir ampliando. Pero desde ya sepan que tratamos de hacerlo lo mejor posible y estas dudas, estas cuestiones de persona que comprime, de la vía aérea, está bueno que se puedan discutir y que tratemos todos de hacer lo mejor posible. Muchas gracias.